¿Qué tal, amigos y amigas de The Sun Games? Hoy nuevamente con una noticia asociada a la gran N, como ha sido mi especialidad, sobre todo en el comienzo de estos videos. Pero no es lo único que vamos a comentar. Lo que pasa es que esto es una coincidencia, ¿cierto? De que cerrando la semana se me ocurre empezar a ver estas noticias y me encuentro con principalmente noticias de Nintendo. Bueno, se empezó a rumorear hace tiempo, creo que hicimos un video también en Aquí Jugamos respecto a la posibilidad de que saliera una nueva Nintendo Switch. Típico rumor, ya con 2 años de consola es bastante probable que veamos salir a la luz una nueva versión de la Nintendo Switch, que un poco va en la línea de lo que ha hecho Nintendo con consolas como la 3DS, una consola tremendamente exitosa, o la línea DS completa, ¿cierto? Con distintas versiones. Ya a 2 años tiene sentido, suena razonable que vayamos a ver una nueva versión de la consola. Y en este caso empezó a tomar forma un nuevo rumor que tiene que ver con la Nintendo Switch Mini. Ya, esto es solo un rumor, pero tomó fuerza cuando un portal o un diario financiero de Japón, el Nikkei, decide manifestarse respecto a información que llegó a desarrolladores y distribuidores de Nintendo respecto a que viene una nueva consola, ¿cierto? Nintendo Switch, ¿cierto? La línea de Nintendo Switch, que podría ver la luz este año o el próximo, ¿ya? Y ¿por qué? Porque es lo que suele hacer Nintendo para poder expandir su mercado, y en este caso pareciera que tiene sentido el que se saque una consola un poco más económica que lo que ha sido la Nintendo Switch. E incluso se deja ver ahí, digamos, en lo que dice este diario, que tampoco es una fuente tremendamente fiel o fidedigna, pero sale ahí el rumor de que podría salir también una consola Nintendo Switch, a lo mejor de mayor valor o más costosa que la que conocemos nosotros, como una especie de Nintendo Switch Pro, que fue lo que se empezó a rumorear en algún momento, lo cual yo encontraría lamentable, pero es una opinión mía. Acá estamos comentando la noticia de la Nintendo Switch Mini, ¿ya? La otra parte, cuando se tome más forma el rumor de una Nintendo Switch Pro o más costosa, ahí comentaremos de eso. Está la Nintendo Switch Mini, que, como les decía, el portal entonces este financiero Nikkei manifiesta que, bueno, puede que se vea a la luz, ¿cierto? Porque se reporta esta información que empezó a llegar a distribuidores y desarrolladores. Bueno, qué mejor noticia para los desarrolladores de que salga una Nintendo Switch Mini que le permitiría el acceso a otro tipo de público, ¿cierto? Que no puede adquirir la consola tradicional, que es un poco más costosa. Lograr desarrollar una consola de menor costo puede abrir la posibilidad de que esos mismos títulos lleguen a una consola mini. Bueno, también se empezó a especular de que probablemente esta Nintendo Switch Mini, y que creo que tiene sentido que sea así, sería solamente portátil y sería el comienzo del fin de la Nintendo 3DS y todas sus variantes, lo cual también encuentro que tiene sentido que ocurra en algún momento, y que veríamos cómo entonces ahora podríamos correr títulos de Nintendo Switch tradicional solo en modo portátil en una consola que está diseñada principalmente para esa modalidad. Me parece interesante el rumor que se está escuchando, pero y ahora ya que hemos terminado, digamos, de dar la noticia principal, empiezan los análisis donde me gustaría recibir comentarios de ustedes, ¿cierto? Porque en mi opinión yo creo que el sacar una Nintendo Switch Mini, ¿cierto?, que no tenga la posibilidad de ser portátil, para mí no es la esencia de lo que era la Nintendo Switch, que es una consola híbrida. Entonces aquí tendríamos solamente la componente portátil de la consola. Bueno, eso creo que no terminaría de conquistar al público que hemos adquirido la Nintendo Switch tradicional, y creo que para mí no tendría ningún sentido, a no ser que estuviéramos frente a una consola mini, ¿cierto?, que tuviera las mismas prestaciones y que tuviese una mayor duración, que me imagino yo, a lo mejor una mejor duración de batería, no tuviese ese ruido molesto que algunos hemos tenido que soportar respecto a los ventiladores cuando estás jugándolo. Cuando lo juegas con la Switch conectada al televisor es re poco lo que se escucha, pero cuando tú estás jugando en portátil y sobre todo de noche, el sonido del ventilador, sobre todo cuando ya el ventilador tiene un poco de mugre, es bastante molesto. Si tuviéramos una consola con ventilación del estilo de la 3DS, la 2DS y bueno, toda la línea de consolas portátiles, sería bastante interesante ver si es que eso no afecta el rendimiento. Sería súper interesante de repente adquirirla, pero al no tener la posibilidad de conectarla en modo digamos de escritorio, no sé si me conquistaría mucho, pero sí le daría la posibilidad, sin duda, ya a 2 años de madurez de la consola, de llegar a este público que no ha podido adquirir la consola por el alto costo que tiene, o el costo, digamos, que tiene una consola de generación, como es el caso de la Nintendo Switch,
Entonces es bien interesante, yo creo que es bien interesante. Yo conozco a harta gente que no ha podido adquirir la Nintendo Switch por el alto costo que tiene, sobre todo acá en Sudamérica y particularmente en Chile. El costo de la consola es bastante alto, y esta es una tremenda oportunidad de que veamos cómo se expanden también estos títulos y empiezan a llegar a mayor cantidad de gente gracias a que la consola sea más asequible para todo público. Así que bueno, esa es la noticia. Este medio de diario financiero Nikkei en realidad es un medio confiable, así que si se hizo eco de este rumor, aunque probablemente no sea específicamente una Nintendo Switch Mini porque no está bautizada aún, es solamente a nivel de rumores, pero ya esta información que llega a desarrolladores y distribuidores debe ser verdad, ¿ya? O sea, yo estuve investigando un poco sobre este diario, un diario confiable, no un diario de rumores, ¿ya? Así que hay información rondando. Nintendo algo va a hacer este año que va a remecer un poco el mercado respecto a consolas, y probablemente sea esto, que sería además una noticia con doble impacto. O sea, estamos hablando de cómo se potencia la línea de Nintendo Switch y los títulos empiezan a llegar ahora a mayor cantidad de público, y también sería el comienzo del fin de la línea de las 3DS y 2DS. Y como último punto que estuve ahí leyendo en un portal, yo creo que esto no se compara con la estrategia que tomó Nintendo entre la 3DS y la 2DS, porque creo yo que lo que pasó ahí fue como una reducción de costos y el paso a una consola 2DS, que en realidad es re poco el impacto que tuvo en los jugadores, porque los jugadores, yo conozco muchos jugadores que pasó de la 3DS a la 2DS porque en realidad la función 3D prácticamente no la utilizaba, y la 2DS le resultó una consola bastante más económica. Los nuevos bundles que salieron para la 2DS le parecían atractivos y juegan exactamente los mismos títulos, porque muchos jugadores, entre lo que me incluyo, no ocupamos la función 3D hace mucho tiempo. Al principio era muy choro, pero como decimos en Chile, choro o bacán o bueno, como sea, o guay, como dirían en otras partes. En realidad esa función no se usa mucho, así que yo creo que no es comparable. Yo creo que acá estamos hablando de cómo ahora ya Nintendo, a 2 años del lanzamiento de su Nintendo Switch, y con un público entre el que me incluyo, que no estaríamos dispuestos a pasar de una consola híbrida a una consola solamente portátil, porque nos gusta la portabilidad que tiene, ¿cierto? Y esta condición híbrida de la consola. Quiere abrirse al público que es netamente portátil, ¿cierto? Que es principalmente el público de 3DS y 2DS, que es un público que incluso a veces es aparte del de la consola principal, la Nintendo Switch. Se abre ese público para llegar con esos mismos títulos, y eso generaría un golpe en el mercado súper fuerte, porque tendríamos a mayor apetito de parte de muchas desarrolladoras de llevar sus nuevos títulos a la consola Nintendo Switch, porque tendríamos la posibilidad de correrla tanto para los jugadores de Nintendo Switch tradicional como los jugadores portátiles que entrarían acá. Así que un rumor bastante entretenido, bastante interesante. Ojalá que sea así, ojalá que empecemos a escuchar más información concreta de parte de Nintendo, y eso fue Nintendo Switch Mini, que muy probablemente va a ser real y la vamos a ver este año. Yo creo que es mucho más real y mucho más creíble que lo que se estuvo hablando de la Nintendo Switch Pro, que yo creo que es medio improbable que ocurra, pero Nintendo Switch Mini probablemente vamos a escuchar ese nombre muy pronto de manera oficial. Así que eso fue la noticia de Sun Games. Denle me gusta, por favor, si es que les gustó, dejen sus comentarios para que armemos debate, porque eso es lo que queremos, sacar más noticias y estar comentando este tipo de cosas en breves minutos como lo hicimos ahora. Así que será hasta la próxima. Chao.